Bueno, bona tarda a tots. Avui tanquem aquest cicle de Jamón Jamón amb la darrera de les conferències de BEAR. En primer lloc, donar les gràcies sobretot al Moisès, que ha cuidat i donat forma en aquest cicle, igual que va fer amb Europa 2 i ara aquest any amb Jamón Jamón. La veritat és que estem molt satisfets per l'èxit de la convocatòria, per l'interès que desperta. I us volia donar les gràcies a tots els que sempre assistiu a la cita i que esteu aquí com expectant del que succeirà. I també donar les gràcies sobretot al Centre Obert, a la Gemma Moles i a l'Àngels Florea, l'Àngels no la veig, la Gemma està allà, per tot l'esforç que hi posen i la seva dedicació. Una altra vegada reiterar les gràcies al Moisès, que ho fa tot sempre molt fàcil i a més ens proposa coses molt suggerents i molt divertides. També dir-li al Moisès, proposar-li el repte d'una següent pel·lícula de l'Elian Kazan de 1963 pel proper cicle. I res, moltes gràcies. Gràcies per la vostra assistència i el vostre interès i fins molt aviat. Bueno, buenas tardes, buena tarde, Gabón. Lo acabo de entender, podía ser Gabón. Gabón es buenas tardes en euskera. Gracias por venir a todos y como sabéis yo me escaqueo de esta parte de la presentación y ahí viene Julia Tarnowski de Test que va a explicar perfectamente a BEAR. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Moisés, por invitarme a presentar a BEAR. Bueno, es una oportunidad poder escuchar a Íñigo y también presentarme porque nos conocemos, pero no nos conocemos, y también pues, conversar un rato contigo y siempre es muy enriquecedor. Hoy BEAR es un estudio de arquitectura con sede en Bilbao, fundado por Íñigo Berasategui y Ane Arce. Bueno, hoy estaba mirando vuestro trabajo y también comentando con vosotros, ¿no? Bueno, contigo, que empezasteis en el 2021 y pensaba, madre mía, realmente estáis aprovechando el tiempo porque tenéis un montón de cosas construidas y además como de escalas muy diferentes, lo cual es, en sí mismo ya es un mérito, sobre todo y todavía más cuando se hace con el mismo nivel de intensidad y de interés en todas las escalas. Y por eso me parece muy pertinente que estés aquí hoy y tengo muchas ganas de escuchar lo que nos tienes que contar. Nada, os dejo con Íñigo. Vale, pues oye, muchas gracias Julia, muchas gracias al colegio, muchas gracias Moisés y a todos los implicados porque estemos nosotros aquí. Nos hace mucha ilusión participar de este ciclo, también ser los últimos, porque eso también nos ha dado cierta ventaja para poder haber visto el resto de charlas, aunque sea desde nuestra trinchera digital. Por eso, bueno, hemos decidido cambiar un poco como normalmente hacemos las charlas, un poco, no sé si en respuesta, en continuación, en negación de otras que ha habido o simplemente como ignorar algunas de las cosas. Y hemos decidido llamarla Pies en el barro, que es un texto que escribimos hace un par de años. Nos pedían explicar un poco nuestro trabajo, que básicamente decía que pues nuestro trabajo era hacer y como decían nuestros amigos de Atelier Local, aquí hace poco pues nuestra condición materialista hace que lo que mejor nos pueda juzgar y nuestra propia acción son nuestra obra, que como decía Julia, da igual sea a escala pequeña, ya sean textos o ya sean edificios, para nosotros es todo lo mismo. Así que bueno, intentaré recorrer no como Burr
que hacía la gracia del 2016-2026, porque nosotros no llevamos tantos años, pero llevamos casi 9, así que intentaré recorrerlos un poco con vosotros. Intentaré hacerlo un poco dando una forma de relato también, un poco como estas conferencias que a nosotros nos encantaban, de Carlos Puente, otros de la escuela, sobre todo de Sota, que eran una especie de relato en que cada año pasaban más cosas, ¿no? Y bueno, siempre solemos empezar con esta imagen de Juan Pérez Aguirre Goicoa, que también solo ya por su propio nombre de proyecto convertido en instalación, y como hicimos nosotros nuestra humilde traslación para intentar hacer nuestro proyecto instalación, o por lo menos definición de lo que para nosotros es nuestro trabajo, así lo representa, ¿no? Así que intentaré, como decía, pues contaros todo esto, que básicamente es lo que pasa encima de esta mesa, que aquí estaba muy bien para la foto, pero normalmente está llena de cosas, ¿no? Así que bueno, nos iremos un poco a 2015 y 2016, donde trabajamos para otras personas, pero comenzamos un poco a hacer cosas que, como me imagino que la mayoría de vosotros, era concursar un poco de manera desorganizada, concursar y concursar y concursar, sobre todo en temas relacionados con la ciudad, con una estrategia que básicamente lo que pretendía era concursar en proyectos urbanos del entorno de Bilbao y no sé si de una manera premeditada, pero sí consciente, plantear alternativas que ya sabíamos que no iban a ganar, ¿no? Y bueno, así surgieron una serie de proyectos, obviamente algunos premiados, otros no, pero que no ganaron, ¿no? Sobre distintas acciones en la ciudad, ¿no? En paralelo a esto, comenzamos con otra labor que ha ido acompañándonos a lo largo de todos estos años, que es investigar, transmitir y escribir en esta primera época, sobre todo alrededor del espacio público y la importancia del espacio público, en distintos ciclos, conferencias, textos, ponencias y finalmente recogidos en alguna serie de compendios de textos académicos. Todas estas experiencias sobre la ciudad culminaron un poco para nosotros con un proyecto que creo que nunca hemos contado, pero que probablemente sea el que más repercusión ha generado del trabajo que hemos podido hacer, que es simplemente dibujar y catalogar una serie de conjuntos obreros de una pequeña villa de la margen izquierda que se llama Santurce, una serie de conjuntos obreros que dibujamos de una manera bastante concienzuda y que dimos una serie de pautas, una serie de guías que les permitían pues, tener e incorporar ascensores y mejoras energéticas para que no se desdibujasen y con estas mal entendidas ideas de la eficiencia no quedaran borrados, ¿no? Y perdieran su condición de conjunto y obrero, ¿no? Y así, bueno, pues nos dedicamos a entender cómo eran estas arquitecturas humildes, comprenderlas y darles una nueva cara, ¿no? Y así, pues, a lo largo de la ciudad. Hasta que en 2017, a finales del 17, tenemos la primera oportunidad de construir algo en este entorno, en esa plaza que se veía antes, que es un pequeño pueblo que está justo en la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya, un pueblo que, como veis, es pequeño, pero tiene una concentración industrial de las más importantes, ¿no? Allá arriba se ve el polígono de las más importantes del País Vasco y que simplemente tenía un cometido bastante sencillo, que no era este que se acabó haciendo, pues simplemente nos encargaban cubrir una zona de columpios que estaba un poco más adelante, ¿no? Nosotros convencimos, y creo que fue el único acierto quizá del proyecto, de que no era la ubicación buena y que había que recuperar ese antiguo anfiteatro que estaba en la Plaza del Pueblo, darle la vuelta e intentar usarlo para otros usos, ¿no? Con la única idea en la cabeza de que esa cubierta, que era lo que nos pedían, tenía que estar suficientemente baja y suficientemente pegada para que en este camino, que era el único que había al pueblo, que une el ayuntamiento con la iglesia que se ve al fondo, nunca quedase tapado la verdadera buena cubierta, que es el porche de la iglesia, ¿no? Que pues en el País Vasco tienen como una connotación especial, ¿no? Y este objeto que tenía esta condición autónoma, con una geometría que no pretendía dialogar con esa plaza un poco heredera de la tendencia, que tampoco nos interesaba demasiado. Por otro lado, intentaba jugar con una tensión entre cómo incorporar ciertas tradiciones locales con unos fenómenos que
nos atraviesan a todos, desde el mundo de la construcción hasta el mundo de las ideas, y que son de una condición global o globalizante, ¿no? Y por eso, al final, una serie de materiales corrientes, de catálogos, pues esta intervención, la cubrición y la urbanización se hizo por algo más de 200.000 euros en aquel entonces, que no son los de ahora, pero seguía siendo muy poco dinero, tenían que ensamblarse y construirse de una manera muy sencilla para poder generar un todo, ¿no? Un todo que, sin embargo, cuando te adentrabas, pues generaba ciertas relaciones y ciertas dinámicas de similitud con elementos conocidos de las zonas rurales del País Vasco, como pueden ser pues, los choritoquis, estos remates de las cubiertas de los caseríos que siempre buscan la luz, ¿no? Nuestra primera obra tuvo la suerte también, gracias a Moisés, de estar en la exposición que él comisarió en la Casa de la Arquitectura. Y bueno, creo que fue un bonito remate para esta primera obra nuestra, ¿no? Pero en esta misma época, otra dinámica también atravesó que nos digamos que nos marcó bastante, que fue estos primeros proyectos que seguramente veo muchas caras jóvenes, nos llegarán a todos, de familiares, amigos, o aquellos que dicen ser amigos, o amigos de amigos, o bueno, todo este tipo de gente que, si bien por una condición u otra, nos permitió explorar lo doméstico desde una condición que nos dimos cuenta que para nosotros era bastante ventajosa, que era que no había dinero, y este no haber dinero a veces era una excusa como bastante válida para explorar otras herramientas, ¿no? También muy condicionados por este libro de nuestro amigo Iñaki Ábalos, ¿no? Que también pues siempre estaba como en nuestra cabeza, ¿no? Y esto nos dio unas herramientas para intentar explorar lo doméstico desde lógicas que para nosotros eran interesantes, como simplemente resolverlo a través de la posición de objetos que eran lo que se prediseñaban y se lanzaban mejor se posicionaban de una manera muy medida para cambiar el espacio, ¿no? O también el diseño de estos propios objetos en relación con el uso del color y poco más podía alterar o generar nuevas situaciones con escasos presupuestos, ¿no? Y estos son pues algunos de estos intervenciones pequeñas en distintos apartamentos alrededor de Bilbao, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a quizás la que para nosotros resultó más gratificante, que es únicamente transformar usando el color, por este pequeño encargo que simplemente era la rehabilitación de un portal catalogado, que la empresa de rehabilitación de Bilbao acabó delegando en nosotros porque había un proyecto que no se adecuaba, y simplemente con este estudio de color fue con lo que, digamos, pasamos de la izquierda a la derecha, y el proyecto simplemente era un estudio de color que al menos cambiaba la posición del resultado del portal, ¿no? Y en este recorrido rápido que estoy haciendo, en el que luego quizás también quiero llegar como a la actualidad y poderme ir más tranquilo, ¿no? Está el año 2018, un año importante para nosotros porque es un año que supuso, como antes comentábamos, y bueno, un cambio de escala en el estudio, también un cambio de acompañantes, pues a raíz de este lugar, que es un lugar muy alejado de nuestra geografía cotidiana, porque es el barrio del Campillo, en Badajoz, y una serie de concursos, nos juntamos con dos nuevos socios, y a través de un concurso que perdimos porque quedamos el tercero, pero que estaba bastante bien montado y que a los primeros premios les otorgaba una parcela, pudimos desarrollar esta pequeña parcela en Medianeras, en esta zona, para la realización de en principio 7 viviendas. Una parcela en 2 calles con distintos desniveles, en la que nosotros simplemente utilizábamos el mecanismo del patio y el mecanismo de la escalera para generar una serie de pequeñas viviendas dentro de la vivienda que replicaban un poco la informalidad del barrio y le daban cierto carácter conocido a las personas que se iban a realojar en ellas, ¿no? Y simplemente era un recorrido en el que a los bordes se pegaban esas escaleras que iban subiendo, iban plegándose, y unos barrios que subían un poco intentando emular esta escalera tan conocida por todos, ¿no? que se doblaban y se desdoblaban en esta sección
que generaba, ¿no? El proyecto y que nos permitía, pues, en una parcela que la Inmobiliaria Municipal de Badajoz pensaba que podía haber 4, pues meter 7 viviendas y al final pues dar más servicio y más realojos. Y que por otro lado descubrió una que se ha convertido en obsesión, tanto para Anne como para mí, que son los alzados, ¿no? Quizás porque recibimos una formación en la cual, en bromas o no bromas, nos decían que los alzados eran la consecuencia de las plantas y esos alzados se resolvían en una mañana. Hemos, quizás por contra o por no contra, asumido una especie de obsesión con estos alzados, que al final no son sino las pieles con las que tocamos la ciudad que nos han hecho pues, dibujarlos y redibujarlos de manera obsesiva, ¿no? Y aquí estaban estos alzados que bueno, tenían que cumplir un plan un poco de unas ordenanzas que tenían que tener cierto aspecto entre vernáculo y clásico, que quizás no era muy acertado, pero que permitía una cierta composición libre, ¿no? Y sin salir de esta zona, porque la vivienda que os comentaba estaba ahí abajo y mientras estábamos en el proceso de redacción de ese proyecto, porque se redactó el proyecto de ejecución, pero todavía a día de hoy estamos esperando a ver si se puede construir, que no lo sé, ganamos un concurso también para la Inmobiliaria de Badajoz, a un concurso grande de desarrollo de todo el área principal del barrio, en el que había que adecuar la parte norte que daba contra la Alcazaba, que se ve ahí arriba, y generar 35 viviendas con patios, garajes, etcétera, ¿no? Esta es la maqueta de concurso con la que conseguimos convencer a un bastante buen jurado, en el que proponíamos la importancia de estas cubiertas que permitían desdibujar esos grandes bloques y darles una escala que tenía más que ver con lo que había sido tradicionalmente este barrio y que por otro lado también pues, hablaban de un cierto cuidado por esta cubierta que estaba mucho más baja que el resto de la ciudad y iba a ser verdaderamente esa quinta fachada que siempre se dice, ¿no? Y también otra obsesión por este mundo de los alzados y las coberturas en las que teníamos esta posibilidad de no solo quebrar la cubierta, sino también bajar los patios intermedios que condicionaban las viviendas y ir generando este pequeño poblado, ¿no? Que al final iba a contener las viviendas, ¿no? Con estas calles que bajaban fuertemente y que si desde arriba o desde abajo todas las viviendas iban rematando, girando, mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, levantando los picos, ¿no? Y que nos daban esta suerte de secciones que resultaban interesantes porque repitiendo bastante los tipos de vivienda para poder entrar en unos ratios razonables de vivienda de protección, nos permitía tener como estas distintas relaciones de la vivienda con el patio, ¿no? Y bueno, esta es la maqueta ya que entregamos junto al proyecto de ejecución y que tampoco se ha podido ejecutar. Sin embargo, y junto a nuestros nuevos compañeros, Miguel y Cristina, desde esa época pudimos desarrollar otro experimento más pequeño de lo doméstico, que es la reforma de esta pequeña vivienda situada en las afueras de Bilbao, cerca del aeropuerto, de una familia que unos padres y una hija, unos padres que se dedicaban a un pequeño restaurante y al campo, es decir, gente que era del campo, y no tenía esta visión romántica o romantizada de aquel urbanita que se va al campo, sino que la relación estaba rota de esos lazos de afectividad que nos niegan las verdaderas relaciones materiales, como dice con mejores palabras Raymond Williams, ¿no? Y nos permitía verdaderamente posicionar de esta manera abrupta y reformar una vivienda situada, como veis, encima del camino directamente, ¿no? Sin ningún tipo de contemplación ni ningún tipo de decoración absurda que la haga algún tipo de gesto, ¿no? Y bueno, nuestra idea era un poco recoger las intenciones de nuestros clientes, que eran que los padres querían bajar abajo porque se habían hecho mayores y querían vivir en la planta baja y poder ver el campo, pero ya sin la preocupación de ver si se les estaba estropeando las lechugas o no, mientras que la hija pues, se quería ir arriba, un poco independizarse de sus padres, ¿no? Y les convencimos para una estrategia bastante simple, ¿no? Que es que pues, vamos a hacer una casa complementaria en la que la planta de abajo sea, digamos,
una vivienda que concentre pues, los espacios cerrados en la espina central, ¿no? Y que sea una vivienda que consiga abrir casi todo el perímetro de fachada, mientras que en la planta de arriba vamos a hacer una casa que sea una colección de habitaciones más o menos iguales, excepto el centro, ¿no? Que al que va a llegar a la escalera y que sea un espacio singular, iluminado por los lucernarios que ya estaban, ¿no? Y de esta manera no solo tenéis dos viviendas, sino que podéis complementar la de arriba con la de abajo. Abajo tenéis espacios más grandes, arriba más habitaciones. Bueno, pues quizás pues, sois padre e hija, quizás nos acabéis llevando tan mal y podéis, si viene un invitado, subirlo arriba, o si tenéis una cena, hacerlo abajo, ¿no? Y bueno, esta es la sección un poco que recoge el proyecto, y este es esos espacios de la planta baja abiertos, ese subir por esa escalera que ya estaba, a ese espacio central de donde se colocaba la cocina, como hay en el interior, únicamente iluminada por esos lucernarios que ya estaban, con estos efectos entre el espejo y el vidrio rayado que nos daban esas sensaciones de privacidad, no privacidad, reflejo, realidad, desde las habitaciones que daban siempre a este espacio central de la cocina, con esta especie de puertas y semipuertas que permiten generar distintas relaciones, ¿no? Y ese exterior, que para nosotros también era importante, que desde la posición, como os mostraba, de la casa bastante clara y con el entorno tuviera un cierto matiz, un cierto guiño a un ornato que permitiera tener desde un concepto sencillo que simplemente podía ser pintura, pues un cierto orgullo de pertenencia de la casa, ¿no? que puede proporcionar el ornato, ¿no? Y este es pues un poco el resultado, ¿no? Y que también esta época de estos años conjuntos nos permitió explorar otros proyectos de distinta escala, como fue poder acceder al Guggenheim y estudiar todos sus espacios muertos, que nos permitieron hacer estas preciosas maquetas a escalas enormes de los distintos espacios del Guggenheim, que nos permitieron estudiar bastante bien el edificio y de encontrar sitios y lugares de oportunidad para crear ciertos espacios de socialización, que es lo que nos pedía el Guggenheim. Justo cuando entregamos el proyecto pues vino el COVID y entonces socializar no era la mejor de las palabras. Entonces hemos tenido que esperar bastante para que ya el año pasado pues, se pudieran montar los primeros de estos espacios de socialización, que no sé si socializan mucho o se han quedado un poco en banco, pero bueno, ahí han ido. O también explorar pues, nuestras primeras aproximaciones de vivienda social, que sí que pudimos construir, ¿no? A través de estas pequeñas viviendas de realojo en un barrio de la margen izquierda de Sestao, ¿no? Y esta experiencia desde el 18 al 21, que tuvimos la suerte de concluir y un poco poder recoger en esta monografía que nos hizo la editorial Libria, ¿no? Y volcarnos en una nueva experiencia, pues entendíamos que estas herramientas y estas búsquedas comunes habían acabado y que Anne y yo queríamos seguir nuestro camino en adelante. Y justo en este 2021 apareció el concurso para la museografía y la renovación de este espacio, que era un antiguo, llamémosle museo, un antiguo centro sin demasiado uso, en un sitio muy bonito, en la entrada del Parque Natural del Gorbea, que requerían, con estos programas europeos post-COVID, una reformulación y con un proyecto museográfico bastante interesante, que intentar convertirlo en el Museo del Paisaje y la Música Folvasca. Bueno, enseguida nos vino a la cabeza también pues, por los textos de Iñaki Ábalos, ¿no? La figura de V.L.S. Price y del pintoresquismo y cómo nos podía ayudar a entender cómo darle una cierta coherencia a esta suerte de caseríos de mentira, molinos semihechos, ferrerías, un mamut, como veis ahí abajo a la derecha, y bastante vegetación de buen porte, unos interiores sin demasiado interés, porque esos pilares que parecen de gran sección eran en realidad pilares de hormigón forrados y rechapados, y en definitiva una suerte de mezcla entre una interpretación de la tradición desde la imitación, ¿no? Desde una cierta imitación directa que nos permite explicar la tradición quizá no de la mejor manera, ¿no? Y como os decía, pues una vegetación que era lo único interesante, ¿no? Y estos son los dibujos con los que conseguimos convencer al jurado, que básicamente
proponían lanzar el museo afuera y atarse a la vegetación, que era lo verdaderamente interesante de la parcela, ¿no? Y generar esta suerte de imágenes bueno, con estos collages, ¿no? En el que piezas que unidas simplemente cromáticamente permitían dar una unidad y una serie de sucesión de espacios que iban recogiendo al visitante y metiéndolo en el museo y dándole distintos usos, ¿no? Generados por esta cubierta que era el hilo conductor de todo, ¿no? Esta cubierta que era un resultado directo del dibujo de la vegetación existente y dibujar el negativo, ¿no? Y que luego se tradujo en una suerte de juego constructivo en el cual las vigas principales pasaban por la parte de arriba, las viguetas por la parte de abajo y la cobertura entre arriba y abajo, de tal manera que con esta suerte de planos en los que a veces había chapa, a veces había falso techo, a veces no había nada, se conseguían pues situaciones diversas, ¿no? Como se puede ver en la pequeña maquetilla que hicimos, en el que es pérgola con luz filtrada o es cubierta verdaderamente con protección del agua, ¿no? Y en el que aparecían esta suerte de pabellones que se iban viendo en esas imágenes ya iniciales, como este que es el pabellón de acceso, con esta planta acanalada de estos pórticos que iban de sección aserrada, que iban girando alrededor de sí mismo y que permitía acoger al visitante, ¿no? Y que nos planteaba ya un reto de cómo transformar esas imágenes que teníamos en la mente desde el concurso, de generar esas superficies rojizas que fueran la única llamada de atención, ¿no? Y que conseguimos resolver gracias a estas tejas que diseñamos con esta especie de figura con un corte angular y una pieza especial en esquina que nos resolvía los encuentros y que pudimos ir trabajando junto con Cumella para conseguir este aspecto de las primeras pruebas que pretendían imitar el esmaltado tradicional vasco, que por ahorro de medios la única parte que esmaltaba era la parte en contacto con el agua, ¿no? Y que pretendía pues con eso, y como hicimos en esta maqueta final, pues ir generando ciertos caminitos del agua con esas partes esmaltadas del pabellón, ¿no? Y esta misma cobertura y esta misma lógica pues que se repetía en el resto de piezas, como esta escalera que permitía meter un ascensor y una escalera al pseudo caserío que a una semana de empezar la obra, porque no teníamos previsto arreglar este caserío, pues se quema, ¿no? Entonces nos paraliza la licitación y pensábamos que tampoco íbamos a poder hacer este proyecto, pero por suerte se consiguieron más fondos y entonces surgió la oportunidad de rehabilitar este caserío de mentira, que nos posicionaba ante el hecho de qué hacer con un edificio que pretende ser algo que no es, ¿no? Y bueno, decidimos jugar con él, ¿no? En el que, bueno, se nos daba una oportunidad de abrir una serie de huecos que mejoraban la iluminación de la que ahora iba a estar arriba, que era esta sala, ¿no? Y nos permitía recuperar esta estructura que había arriba, que si bien sí era portante y que era de roble pesado, que había quedado calcinada, y nos permitía pues, dejarla como está, estudiarla para ver cuáles eran sus pérdidas de capacidad portante y compensarla con una suerte de estructura que jugase a contrarios, que es esa fina estructura alámbrica que se ve por ahí, ¿no? Y a partir de ahí pues generar una suerte de trabajos de ornamentación, de composición en suelos y paredes, que por un lado nos dieran un confort acústico para una sala en la que va a haber muchas, y de hecho ya hay muchas piezas de sonido y tenía que haber un cierto confort acústico, ¿no? Y eso mismo trasladarlo abajo, en el que ya pues no había tanto presupuesto, en el que únicamente se hacían una serie de peanas en cerámica y una iluminación que giraba, ¿no? Y estos son pues ciertamente el proceso de obra que ha sido complejo, puesto que se han hecho en 3 fases, 2 de las cuales hemos concluido y otra en la que estamos a punto de concluir, ¿no? Y que al final han ido combatando este conjunto, que más o menos yo creo que se parece al
collage que les vendimos en el concurso, ¿no? Y en el cual pues te acoge esta cubierta que en las zonas que no entra pues se convierte en zonas vegetales que quedan regadas cuando llueve, o en esa torre que aparece desde la parte trasera, se vuelve a aparecer esa torre, desde arriba, desde la sala se ven estas tejas que marcan ahí esos surcos que hablábamos del agua y que generan esta serie de sombras divertidas en el suelo, este corte, la única entrada de luz junto a la cenital en este pabellón que os comentaba de planta canalada con esa sucesión de pórticos de madera serrada, que es donde se venden los tickets del museo, y que intentaba usar pues esa madera con sus fendas sin recurrir a maderas laminadas, y que iba generando estos interiores solo aquí decorados por su propia geometría, ¿no? O estos espacios que ya testeábamos en la maqueta de lo que pasa la luz pero no pasa el agua, y te generan estas distintas sensaciones de umbrales, ¿no? Para entrar por esta escalera, subir arriba, girar, llegar, poder mirar la cubierta también desde arriba, en la que también se convierte como un objeto más del museo, y entrar en la sala con esa iluminación cenital, con estas paredes de ornato, esa estructura que se nos había quemado y esa nueva estructura que habíamos puesto, que dialogan en este equilibrio del negro y ese amarillo suave, o con esta pieza que tuvimos que crear para una serie de proyecciones, ¿no? Y que recuperaba pues este mundo William Morris con sus telas, sus plegados, que nos permitían una buena comportamiento acústico para poder generar ahí, y aparte pues nos interesaba como contrapunto, ¿no? Y todo esto ornamento que se convierte en peana, en banco y en esa pared con esas medias lunas acústicas que generan una cierta absorción, ¿no? Y aquí pues la relación de las dos estructuras, y parte de abajo que ahora se abrirá como bar del complejo, en el que únicamente se puede tratar el suelo y generar esta suerte de patrón con una geometría que permitiera darle simplemente decir que también se había intervenido allí, ¿no? Y esta relación de cuentacuentos o de relación con la historia, con lo pintoresco, también nos lleva a otro proyecto que, pese a no ser de los últimos que hemos acabado, me gustaba contarlo a continuación porque creo que tienen algunas relaciones, que es colocar un pabellón de danza en este espacio, ¿no? Que parte por la idea de que la primera idea, que es por la cual al final nos acaban encargando esto, es que porque todo el mundo decía que ahí no cabía y querían tirar el Bolatoki, que es el espacio que está a la izquierda, y nosotros nos empeñamos en convencerles de que sí cabía y se podía recuperar ese Bolatoki y poner el espacio que necesitaban para el grupo de danzas ahí, ¿no? Y les convencimos con una pequeña maqueta que no he traído aquí, pero bueno, que consigue esta relación a partir de 3 volúmenes, uno que es el volumen que estaba, ese Bolatoki, otro que es un volumen de transición y otro el volumen que nos pedían, y que consiguen entre los 3 armar un conjunto que baila alrededor de este espacio liberado que es esta nueva plaza, ¿no? Y este juego de relaciones entre lo que estaba, lo nuevo y lo que me piden, ¿no? Y que nos permiten generar esta suerte de situaciones, de quién pasa por delante, quién pasa por detrás, que nos parecen interesantes, ¿no? Y el ejercicio que verdaderamente nos interesaba, una vez que para nosotros el reto era demostrar que no había que tirar ese edificio y que cabía el programa que nos pedían, digamos que ya llegamos cansados y dijimos, bueno, ¿por qué no directamente intentamos robar, ¿no? Y robar como un acto premeditado de coger una sección que verdaderamente nos interesa, y nos interesa, como es esta sección preciosa de Tábora en su pabellón de tenis, y por qué no, de la manera más literal que podemos coger esta sección y construirla cambiándole de uso y cambiándole de esto, ¿no? Y entonces pues nos propusimos verdaderamente hacer esta sección de una manera lo más literal que pudiésemos, ponerle más pórticos para que se adecuaran a nuestro uso, ¿no? Y simplemente el pabelloncito que nos pedían iba a ser esta sección, ¿no? Esta sección, pues, que como veis, pues se apoya en un pilar que tiene esta condición entre la madera y el hormigón preciosa, en la que el hormigón levita y la madera se posa, y que nos permitía también liberar ese plano del suelo para
ornamentar lo verdaderamente interesante aquí, que era un espacio de danza, que era ese suelo en el cual pues, los dancharis pudiesen saltar entre color y color en su práctica, ¿no? Y poco más, porque el otro gran reto era parecer que no estaba, porque esta plaza y esta condición de caber tensa que había hacia un lado, por otro lado lo que nos interesaba era desaparecer, ¿no? Y desaparecer intentando no romper ese muro lleno de vegetación y esa mirada al bosque, que era lo más bonito del lugar, ¿no? Y bueno, creo que intentar que el edificio casi no esté, ¿no? Y bueno, esta condición inicial que os comentaba de escribir y mirar un poco la realidad, pues es una constante en nuestro trabajo, ¿no? Y esto también llevó a un texto que escribimos hace ya 4 años sobre el mundo cebra, que viene un poco a raíz de experiencias personales. Yo soy bastante gruñón y mis amigos siempre me preguntaban por qué tenía tanto odio a esos edificios de franjas blancas y negras que recurrentemente se veían desde mi casa y fueron apareciendo, y yo pues hacía este tipo de imágenes en las que les pintaba distintas vegetaciones encima. Y hablándolo en el estudio, digamos que dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos escribir verdaderamente porque no nos gustan? Y bueno, ese fue el reto que hicimos y que posteriormente, años después, fue trasladado por unos valientes unos valientes a un perfil de Instagram bueno, que ha tenido su cierta repercusión y que ha llevado pues, a que por lo menos esta idea naif de esta metáfora, que si bien no hacía referencia en nuestro texto directamente a la cebra como animal, sino más bien al mejillón cebra, que fue una plaga que hubo hace unos años y que se cargaba la fauna de nuestros ríos. Bueno, sirven a veces estas metáforas, aunque sean simplonas y a veces nos parecen de poco calado, para que se hable de las cosas que verdaderamente son importantes, ¿no? Que es la anulación del arquitecto en la producción de la vivienda, ¿no? Es decir, cómo ya el diseño y la arquitectura no es algo trascendente, sino que la tabla Excel puede generar verdaderamente la nueva arquitectura de la vivienda residencial. En contraste con esto, seguimos proyectando, ¿no? Y nos llega un encargo, ya no ni de familiares ni conocidos, sino de el que ahora es un buen amigo, pero es esta parcela en las afueras de Bilbao, cerca de la playa, en un pueblo de Gorliz, en un barrio no demasiado, con unas viviendas pues no demasiado afortunadas, con parcelas que descendían bastante hacia un pequeño arroyo, y en el cual nuestro cliente quería construirse un gran jardín. Y bueno, nuestra primera respuesta fue que o se hacía la casa o se hacía el jardín, porque la estrecha parcela que tenía, si la rellenaba dejando los lindes que le obligaban, le permitía tener 2 parterres largos y una casa, o teníamos que buscar otra estrategia, ¿no? Y bueno, una estrategia que nosotros le decíamos que era de renuncias positivas, en la que había que renunciar a un garaje, había que renunciar a ciertas convencionalidades que nos permitirían, con ese gasto que supone el hacerte un sótano o el generar un garaje, pues resolver una casa que no iba a ser tan convencional en otras cosas, ¿no? Y que se resuelve de esta manera, apoyada en la ladera, en esas grandes patas que van a las zonas rocosas de un terreno que no era bueno y que permiten levitar y que el paisaje pase por debajo, ¿no? Es que son estas patas, por un lado una zona de taller de cerámica, una chimenea, una ducha exterior y una zona de instalaciones, ¿no? Que van colmatando de esta manera obsesiva la vivienda, que se construye a partir de esta repetición de este módulo de 45-90, que nos permitía resolver muy bien el entramado ligero de madera que solucionaba la vivienda superior, ¿no? Y con esta modulación estricta resolver esta estructura que levitaba, ¿no? Un proyecto que se resuelve fundamentalmente en esta sección, que cuenta cuál es la
la idea para levitar, que cuenta cuál es la idea para habitar y que cuenta simplemente cuál es la idea de relación con el ambiente y con el clima, con esa gran cubierta a un agua y media, porque nos obligaban a que fuese de 2, entonces tiene un gran agua y un agua pequeña que nos protege del oeste, donde entran las tormentas y donde entra la luz más horizontal, generando ese pequeño balconcillo, mientras que en el este nos genera ese colchón en el que se van a meter las instalaciones, los muebles, el mobiliario y la cocina, y que se construye con lo que se ve, es decir, que el tablero interior queda visto, el tablero exterior queda visto y lo que está por medio sujeta o aísla. Este es el trabajo quizás más, digamos, más minucioso que hubo que hacer, porque había que ser muy preciso tanto con la cimentación como la colocación de las piezas que iban a transmitir las cargas hasta el terreno para acertar en aquella parte en la que las excavaciones eran menores y así subir hacia arriba y poder construir la vivienda con la mayor parte de las piezas en piezas de madera no laminadas. Porque el otro ejercicio que realiza este proyecto es intentar construir cada una de las piezas y cada uno de los cerramientos de madera en la transformación, ya sea en madera natural o madera laminada o madera chapeada, más precisa en relación entre solicitaciones y proceso de elaboración más apropiada. Es decir, pues las piezas del forjado abajo, que tienen unas luces largas, necesitan ser laminadas. El resto de la estructura de estos pórticos repetidos había que intentar hacerlo que por luces pudieran ser de madera maciza, ¿no? Esta lógica de repetición que luego, pues una vez que te la pones, siempre está ahí para saltártela, ¿no? Y generar los distintos alzados, ¿no? Y este proceso de construcción de la obra, donde combinaba esta parte del hormigón más lenta y más tradicional con esta construcción ya más rápida y directa de la madera, ¿no? Y el resultado de esta vivienda, que finalmente le da esta capa de colores verde y rojo, como decían alguna vez algunos de los viandantes que solía pasear por ahí mientras hacíamos la obra, en una suerte de vasco deslavado, nos decían que era. Y bueno, que se presenta claramente con esa relación en el paisaje, ¿no? Que una vez que llegas por la parte de arriba, te invita a bajar y rodear y disfrutar del jardín o entrar en la vivienda con una construcción clara en la que las cosas se apoyan o se colocan una sobre otra. Y que genera este interior directo de esta sucesión de pórticos de madera aserrada, que simplemente por la colocación de muy ligeras piezas de mobiliario pues van connotando la función de unos espacios u otros, ¿no? Aquí está Ivonne, el propietario, en su cocina, ¿no? Con esa fachada equipada que tiene todas las zonas a excepción de esa pequeña isla, que es el único elemento fijo que está ahí en medio. O estas patas estructurales que os hablaba que se van configurando para resolver arriba un baño, abajo una ducha, una bañera, que se convierte en esta pequeña cajita que nos permite, con un mecanismo de sin romper la continuidad de este espacio vagón, tener una habitación a un lado, otra habitación, semihabitación al otro lado, que se puede cerrar con este espacio de cortinas y este interior conjunto con esa fachada de almacenaje y estas vistas y este pequeño balconcito al final. Y sobre todo lo que Ivonne quería, ¿no? Que era este jardín al que poder dedicarle y en el que todo el agua pues le está generando esta pequeña charquita, ¿no? Que día a día va mejor, ¿no? Y este es un poco la mirada desde abajo de la vivienda, y esta foto, que aunque la verdad es que no nos gusta demasiado, creo que sí que puede ilustrar cómo la vivienda intenta buscar de una manera directa una relación distinta con el paisaje y con el barrio, en el que el terreno no se ha modificado
porque la pendiente nueva es exactamente la pendiente original del terreno, con lo cual las correntías y las aguas podrán seguir yendo a ese arroyo que pasa por la parte de abajo, en el cual no hay vallas plastificadas de verde y las miradas están protegidas por mecanismos arquitectónicos, y se puede decir que la casa está ahí y el paisaje está ahí, ¿no? Y que tuvimos una suerte de poder reestudiar una vez acabada a través de la petición de Manuel Bouzas y Roy Salgueiro de estudiarla para llevarla al pabellón de Venecia, y estudiarla a través de la elaboración de 2 pequeñas piezas que nos permitían desarrollar una pequeña investigación sobre el origen de los materiales que se habían empleado en esta vivienda y que nos permitían un poco extrapolar este preciso dibujo en el que Julio Caro Baroja explica un poco que no se puede entender la vivienda tradicional vasca sin el paisaje, porque la vivienda solo es una parte sustancial de todo lo que el hombre que habita esa vivienda antropiza en el paisaje, ¿no? Como son sus zonas de forestales, sus zonas de labranza, sus zonas de ganado, etcétera, ¿no? Y entonces, en esta búsqueda del material, en este caso Alerce, que había construido toda esa marea serrada de la vivienda, encontramos que la plantación estaba aquí, ¿no? Que estaba muy cerca del museo que os he enseñado antes, en la zona del Parque Natural del Gorbea, y que estaba en estas zonas que no es que sean zonas alienígenas o cosas parecidas, sino que, como veis, tienen esa marcada forma circular porque son una manera tradicional de cuidado y de tránsito del paisaje en el País Vasco, que se llaman cortas o seles, y que suponen una manera de acotar y dividir una serie de zonas en las cuales no se puede plantar porque están destinadas solo al pasto en zonas comunales de montes comunales, ¿no? Y que con unas geometrías y una forma de medición muy precisa y muy bonita, en la cual se pone una piedra en medio, este tipo de piedras, y una serie de leyes geométricas que también varían dependiendo de la estación del año en el que hace falta más pasto o menos pasto, nos permite conformar un nuevo paisaje que está construido a partir de estos pequeños circulitos en los cuales algunos han sido cortas, otros lo fueron años antes, otros años después, y todo eso va creando en el cual hay pasto o en el cual hay pequeño arbolado o arbolado de distintas épocas, ¿no? Y en relación a esto, nuestra pieza recogió por otro lado, la vegetación, pues las plantaciones de Alerce, a diferencia de otro tipo de plantaciones de árboles, sí que permiten el crecimiento de cierta vegetación en el sotobosque, con lo cual hay vegetación entre esos bosques, entre esos árboles que se talan, y bueno, pues recogimos ciertas plantas y generamos esta especie de corta con la vegetación que habíamos recogido en esa zona de donde habían salido los troncos para la casa, ¿no? Y que complementamos con otra maqueta de un detalle que querían los comisarios de la vivienda, que no les interesaba demasiado, pero que sí que nos permitía relacionar esta idea de la anterior resina con la vegetación de donde habían salido, con estas nuevas piezas estructurales que de verdad lo que buscaban era que ese jardín permaneciese ahí, y con la vegetación del jardín de Ibón poder realizar una pieza en resina similar que completasen las 2 piezas, ¿no? Y bueno, seguimos, como decía Julia, haciendo todo lo que nos dejan, y si ahí se ve por ahí arriba la plaza que os he explicado en el municipio de Mayavia, tenemos otra oportunidad de intervenir en este municipio, en la parte de ahí abajo, en la que se ve ese gran parque de atracciones abandonado, que era esta antigua parcela que estaba en el sur del municipio, en una zona antiguamente industrial, que se había ido llenando de polígonos industriales y una gran depuradora, que es esta depuradora de superficie, que llegado el momento el Consorcio de Aguas decide que se puede quitar, y entonces aparece una gran oportunidad para el municipio de poder expandirse en un terreno muy contaminado, lleno de fangos, etcétera, en el cual, en primer lugar, nos encargan una especie de estudio de ideas, que luego pasa una serie de
procesos participativos en el cual pues, se crea un mare magnum de usos en los que no se sabe muy bien a qué dedicarlo y entonces recurrimos al gran Cédric para intentar atar e intentar darle vuelta a una suerte de estructura en la que quepa cualquier tipo de uso, una estructura que pueda dialogar con el tiempo, que hoy será una cosa y mañana será otra, que nos permita generar unas superficies accesibles y controladas desde la parte alta del municipio y construir en medio una suerte de actividades que ya a lo largo de estos 3 años que lleva el parque ya han ido cambiando, ¿no? Y que en la cual teníamos que hacer uso de la técnica que probablemente sea la mejor herramienta con la que contamos los arquitectos, ¿no? Que es el estudio minucioso de estas secciones de terreno en la cual era muy importante no sacar las tierras y había que buscar estos equilibrios entre excavación y relleno, pues si no se nos iba el dinero en sacar camiones de tierra, ¿no? Y sobre ella teníamos que buscar cómo posicionar esta estructura de ocio para conseguir conectarla con la calle de arriba bastante alta y poderse apoyar con muchas patitas repartidas en muchos puntos para que la carga pudiera ser distribuida sin micropilotar en un terreno de muy baja capacidad portante, ¿no? Y ahí están pues todas estas seccioncitas de este gusano que a medida que iba tocando al terreno de una manera más alta o más larga, ¿no? Y que antes de hacer todo este trabajo pues probábamos en una serie de maquetas, ¿no? Y que luego simplemente es la traslación de estas secciones en planta, ¿no? Para construir esta serie de pasarelas que a veces se generan cubierta, otras veces no cubierta, a veces son rampa para poder permitir un parque para todos y que generan estos alzados de edificio que dialoga con el mundo industrial, el que tiene a un lado un pabellón, a otro lado otro pabellón, que por otro lado se entienden que no tienen esa profundidad de un pabellón industrial, que debían ser construidos de una manera muy ligera, pues no podíamos entrar con maquinaria pesada en este solar y que se construían de esta manera como muy repetida de estos pórticos de estructura de acero con esas vigas void que nos permitían hacer de conducta para paso de instalaciones y estas prelosas que simplemente colocadas, pues como se ven en estas imágenes, ¿no? Ahí están las vigas void a la izquierda, las prelosas que se van montando y esta sucesión de montaje de obra que nos permite construir el parque, ¿no? Un parque que no sé si es un parque o es un edificio o no se sabe muy bien lo que es, pero que juega a resolver unos desniveles, a ofrecer una serie de superficies cubiertas, otras descubiertas y a tener connotar una serie de espacios de una manera u otra, protegidos. Pues aquí, pese a que esto parece un espacio seminatural, era un espacio altamente contaminado, con una depuradora, etcétera, y bueno, se le dio recuperar esta pendiente original del terreno, ¿no? Pero bueno, una serie de espacios que también debían estar ciertamente vigilados para ser visto y poder ver, pues esto está en una zona ya muy separada del centro, con lo cual pues hacer cualquier tipo de actividad ahí pues requería de una buena visibilidad, iluminación, etcétera, ¿no? Pero que permitía tener otros espacios de relación que se saliesen de ese gran espina dorsal de usos, ¿no? Y acercarse un poco más al río, que también se recuperaba y que con una serie de plantación, ¿no? Y aquí está un poco ese límite de estas pasarelas de más de 150 metros que aprietan ese espacio central y que se unen al final con esta idea de poder ser en sí mismas un nuevo paseo para ser recorrido y para disfrutar de esas vistas hacia los pinares del fondo y que por otro lado esa condición de máxima presencia, de relación con lo industrial desde esta última calle del municipio pues no estaba, ¿no? Y simplemente esas ligeras aparición de esas curvas que se asoman bajo esa barandilla de hormigón pues dicen que ahí pasa algo, ¿no? Pasa algo que una vez pues tiene estos serie de contrapuntos de una manera de acceso más rápido que a modo de folí, de jardín, nos permitían pues generar ciertos contrapuntos, accesos más rápidos, más lentos, que permitan pues un uso más cómodo del parque, ¿no? Este mirador final con esa curva y este espacio bajo esa curva que ahora mismo creo que es un skatepark ahora mismo, o ese mirador, o esta zona cubierta que en principio era una pista de tenis, ahora creo que es una pista de pádel, y este final con esa final del mirador
y esta serie de pasarelas del paseo, ¿no? Y bueno, en este recorrido largo de una serie de años llegamos más o menos al año pasado y a lo que tenemos ahora, como 2026, ¿no? Digamos lo que estamos haciendo, que también no quería parar de contar un poco cómo es el ahora. Con este proyecto que presentamos el lunes, donde el Gobierno vasco nos encarga de realizar un estudio piloto para una nueva ley de vivienda que pretende resolver la emergencia habitacional, para lo cual permiten levantar en aquellos edificios de vivienda pública, o al menos con un 75% del porcentaje de propiedad pública, permiten levantar más alturas a los edificios para incrementar su edificabilidad simplemente con un estudio de detalle, ¿no? Entonces, bueno, en esta zona de La Bocana, en la margen ahora derecha, un edificio con esta planta, de titularidad pública, de Alokabide, la empresa que gestiona el alquiler público en el País Vasco, que tiene esta pinta, un edificio relativamente reciente, de 2018, con viviendas en planta baja, en todas las plantas, y una planta retranqueada, en un entorno sin ningún tipo de interés, que limita con la universidad que está en el monte, en Leioa, con una calle a todas luces demasiado ancha para el lugar en el que está, y en el cual pues, nos proponen que diseñemos una solución que debía ser para este lugar, pero también que tenga ciertas condiciones de ser replicable en otros, ¿no? Y nuestra primera condición es ver cuánto es lo oportuno crecer, si tenemos que crecer una planta, 2 plantas, 3 plantas, un poco en relación con la condición urbana del mismo y con la gente también que va a habitar debajo, ¿no? Y también un poco pensar en cuál es el acto de coronar, ¿no? Porque al final este edificio bastante anodino, en la que las plantas están bastante bien, pero da esa sensación que nos pasa a todos, de que con lo absurdo de que es hoy día la redacción de un proyecto de ejecución por burocracia, papeleo, gestión con la administración, pues llegó demasiado cansado a la ejecución de ese alzado, ¿no? Que como veíais pues no era demasiado acertado. Nos daban una oportunidad no solo para incrementar las viviendas, sino también para generar una idea de nueva corona, ¿no? de nuevo remate con precisión, ¿no? que prolongue esta vida del edificio, porque como todos sabéis, pues los edificios, y tanto sus interiores como sus exteriores, más allá que por su pérdida material, normalmente por lo que se eliminan es por su pérdida de condición sentimental, puesto que no nos gustan más que no valgan para el uso que desempeñan, ¿no? Entonces teníamos esta condición de resignificarlo, ¿no? Y de volver a referentes que nos interesaban, ¿no? Como esta preciosa Casa del Paraíso de Cedric Price, con esa ligereza e integración, ¿no? del paisaje, de Prada Pool, o estos búsquedas de la Steel Home de Price y los Smithson, ¿no? Y proponer un tipo de estructura bastante tontorrón, con una estructura fija de acero ligera, en la cual pudiésemos insertar una especie de vagones de entramado ligero de acero, ¿no? Y otra vez generar esta suerte de gran tren que se apoyaba sobre esa planta retranqueada del ático, ¿no? Y que se iba separando a medida que subía, generando esta calle vertical en la que solo subían esos 2 núcleos, ¿no? Y generar esta corona un poco despegada de esa planta retranqueada del ático, con esa estructura principal claramente marcada y atirantada en su parte de arriba, casi como de verdad diciendo que es una corona, y ese mundo reticulado y modulado de las viviendas que se van introduciendo dentro, ¿no? Con esta sección que, como se veía y se intuía en la planta, juega, por un lado, entre las necesidades de que esos habitantes que están ahí abajo no deben perder condiciones de sus viviendas, con lo cual es interesante que esas viviendas vayan abriéndose de tal manera que esos patios tengan la mayor
iluminación posible, la mayor ventilación, pero también esas terrazas retranqueadas de los áticos, intentar que tengan altura sobre ellas, que no les ceguemos o no les tapemos con la vivienda de arriba, y generar un tipo, ¿no? Un tipo otra vez modulable, sencillo, repetitivo, ligero, que pudiese ser construido prácticamente en un taller y introducido en esta estructura ligera, ¿no? Que simplemente intentaba generar ese umbral profundo con una terraza perpendicular y un espacio pues, bastante sencillo, ¿no? Que luego pues, se construía pues, un poco con un par de sistema estructural principal, un atirantado y un sistema, como os decía, ligero, ¿no? Y que generaba esta suerte de corona ligera con esa superficie de paneles metálicos que replicaban las modulaciones de abajo, pero que generaban una nueva suerte de sombras, de relaciones y un nuevo que cuando girabas con esta situación muy desigual de los dos frentes, uno contra un monte y otro contra esa calle amplia, generaban y ponían en valor esta cierta situación de estar arriba y estar inestable, ¿no? Con estas calles, colorando esos patios que podían ser pues, el acceso a uno y otro y esos núcleos que podían ser también entradas de luz a esos núcleos existentes. Y estos interiores que buscaban intentar maximizar esta idea de la modulación y llevarla al máximo, intentando modular todos los acabados interiores que conformasen tanto puertas, ventanas, suelos, techos, mobiliario, intentando que a base de exagerar y de hacer más y más, pues esta idea de la modulación pudiera ser en sí misma como el recurso estético, ¿no? a utilizar, ¿no? Entendido también como este recurso estético, como esta especie de pegamento o de ligazón que es a lo que podría hacerlo válido, ¿no? Y finalmente, porque ya estoy aquí seguro abusando de vuestra paciencia, por fin la oportunidad que espero que no se nos tuerza y que estamos a punto de empezar de poder construir en nuestra ciudad, porque como habéis visto, pues siempre hemos ido construyendo cerca, menos nuestras experiencias en Badajoz, pero nunca hemos podido construir en Bilbao, en esta extraña isla que en esos textos que ponía al principio muchas veces soñábamos con esa idea que no era nuestra, sino de Eduardo Arroyo, de que su mejor versión debía haber sido haberla explotado y generarla con una suerte de roquitas en las que viviesen las garcitas, pero que siguiendo el plan de Zaha Hadid pues, se convirtió en isla, porque no sé si sabéis, pero esta zona de Bilbao antes estaba unida por una serie de muelles, era la Ribera de Deusto, ese barrio que está arriba, y se abrió ese nuevo canal para conformar esta isla, que ya pues, en los principios de los 2000 se vendía como un nuevo Manhattan, no sé qué, bueno, un plan de Zaha Hadid bastante bueno, bastante y en el que pues, se ha ido incorporando ciertas partes del tejido existente de pabellones industriales de la zona y a nosotros nos llega uno de ellos, ¿no? Que es este pequeño resto de edificio, porque no es un edificio que está ahí, junto a la ría, en una posición privilegiada, al cual ya le han aparecido, como veis, desde la foto aérea hasta unas cebras detrás, rojiblancas, y que en origen, pues os decía que nos ha llegado un cacho, pues era bastante más, ¿no? Porque era, como veis, no solo ese frente que ha llegado ahora, sino que era un edificio largo, un edificio proyectado por Manuel María Smith para una fábrica de sulfurosos, con estas dos largas naves y un patio central, y con esta cabeza que era en realidad pues un poco la zona en la que vivía el guardés y estaban los animales que podían hacer, pues permitir la maquinaria, etcétera, y que sufre una serie de transformaciones porque una vez que quiebra esa empresa de sulfurosos se convierte en una fábrica de cadenas, el patio ya se ocupa para la formación de cadenas de barcos y en fin llega hasta nuestros días absolutamente cizallado porque como veis esta fachada trasera ha sido violentamente cortada, ya han desaparecido las naves, ya no está el patio y ahora aparecen dos medianeras y un frente que es el que queda catalogado, ¿no? Entonces la primera
análisis que le decimos al cliente cuando nos viene con esto y nos dice, bueno, pues he comprado un antiguo edificio industrial, a ver qué podemos hacer con él. Bueno, quería transformarlo en un vivero de empresas. Nosotros le decimos que, bueno, en realidad ha comprado una especie de antifaz de un edificio industrial al que le queda parte de la estructura de la cubierta, una serie de ventanas, solo los de delante y una fachada que está catalogada, ¿no? Y que tenemos que operar con eso, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pese a que este edificio con acierto está catalogado, tenemos la oportunidad de operar sobre él por esta condición de corte que tiene el edificio, ¿no? Y operamos con esta condición para conformar esas nuevas fachadas que han sido robadas al edificio, ¿no? Y que pueden servir de excusas de arranque de proyecto, ¿no? Y así, también dándonos cuenta, en base al análisis de la parcela, que el edificio que estaba catalogado y que en principio debía tener la edificabilidad que sea la relativa a su condición como edificio existente, tenía más edificabilidad de la que realmente medía el edificio, y eso nos permitía extraer la escalera fuera, ganar algo de superficie al edificio, que no es muy grande, con lo cual las plantas podían respirar más sin esa escalera en el centro, y generar arriba una suerte de cabina de mando que pudiera complementar el uso, ¿no? Y el proyecto es simplemente estirar esta intervención, ¿no? Que es esa construcción de esta nueva fachada, que es esa escalera que permitirá relacionarse con el nuevo barrio que está detrás de esas viviendas, y que la gente pueda ver el uso del edificio, que se va cargando de capas, que se va construyendo con sus espesores, con esa losa de hormigón que se apoya y que se ancla en la estructura de arriba metálica, y que consiguen sujetar ese nuevo remate arriba como cabina de mando que se inserta entre las cerchas de madera existentes, y que, apoyado en el ascensor, que también hay que meter porque el edificio no tenía como pata que sujetará esa nueva parte superior, y una serie de refuerzos nos permiten conformar el edificio a partir de lo existente más estas nuevas piezas que se relacionarán con él, ¿no? Y estas nuevas piezas que se van construyendo en relación a las necesidades estructurales de cómo sujetar, cómo llevar las cargas, hasta dónde, nos permiten, pues, que estas mismas, con sus matices cromáticos, sean las que ofrezcan la única capa nueva que tendrá el edificio, ¿no? Que, por otro lado, volvemos a esa obsesión que ya os confesaba de los alzados, a volver a redibujar como nos convenía patrimonio, que nos dejaba esta libertad de generar esta nueva fachada, pero por otro lado se quedaban más contentos y tenían ciertos grados de, como ellos dicen, simetría, que, bueno, que para ellos es que la parte izquierda sea igual que la parte derecha, y no que haya una relación entre las partes y el todo, pero bueno, entonces esta relación de que la izquierda sea un poco igual que la derecha, que también lo hacíamos a nuestra manera. Y esto alzado de esa otra medianera, que ahora dará una plaza, en el que podíamos marcar cómo esa escalera giraba, y quitando un faldón de la cubierta existente nos permitía generar una terraza con la que ver la ría. Y ese otro alzado, que todavía no se había llegado como estaba, y en el que simplemente aparecía tímidamente la nueva intervención, o ese alzado frontal que era verdaderamente lo que daba la ría y lo que tenía valor, en el que el edificio, pues, digamos que lo nuevo no aparece, ¿no? Y esta condición de envolvente hecha edificio y traducida en planta, en la que se recupera ese pasadizo inicial y se parte el edificio en dos de una manera premeditada, intentando ver que lo que ha llegado es un fragmento de algo que tenía una tensión de atravesarlo, ¿no? con distintos usos a los lados, y que se generan estos interiores a un lado más relacionado con un espacio de uso hostelero, ¿no? O subir arriba por esa escalera exterior con este espacio de trabajo para este nuevo vivero de empresas, o esa planta nueva que se conseguía para una zona de reuniones, ¿no? Y estos interiores con esas nuevas estructuras que permiten insertar en estas cerchas de madera que existen unos nuevos espacios, unas nuevas estructuras que dialoguen con las existentes, y a base de ese diálogo de no antagonistas, sino, digamos, primos cercanos, se pueda establecer una lectura clara de las distintas capas del edificio, ¿no?
Y nada, como empezaba con una serie de textos y creo que pues me parecía también oportuno cerrar con otro de los últimos que escribimos, en los cuales nos pedían una carta abierta sobre una serie de demandas de qué es lo que querríamos pedir como arquitectos, y decíamos que pedíamos responsabilidad y que no digo quien haya leído, porque no podéis leer el texto, sino quien me haya aguantado todo este rato. Espero que sigáis creyendo que la arquitectura es posible, no perfecta, no definitiva y no objetiva, pero que es bastante necesaria. Así que muchas gracias. Bueno, como siempre, el turno de preguntas. ¿Alguien? ¿Una pregunta? Hola, gracias por la conferencia. No es pregunta, es simplemente decirte que me ha parecido maravillosa, bien explicado, bien dibujado y que los proyectos me han gustado mucho. Gracias. Mira, él saca un tema muy interesante que de toda esta generación, estuvo hablando de que como que sois una generación que no confías en los concursos. Parece ser que lo tuyo no cumple. Ya, yo eso Porque sí que pensaba comentarlo por, como os decía al principio, como por haber visto el resto de charlas y tal. A mí me encantaría no cumplir con eso, pero es que hemos tenido 3 clientes privados que no sean amigos a los cuales no cobras o cobras por debajo, entonces o concursamos o tenemos que dedicarnos a otra cosa. Me encantaría tener, pero no tengo. ¿Además? Bueno, pues nada, muchas gracias. Se cierra el ciclo. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Creo que ha tenido muy buena acogida. Gracias, Íñigo, que se me había olvidado, que es lo importante. Y sí que esta vez, aparte de las cervezas, que sois muy tímidos, igual habláis con él arriba, esta vez sí que hay jamón. O sea, que subir arriba y hay jamón con cerveza.